tal, hermanos? Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer la lectura bíblica y lo haremos con reverencia. Les invito a que me acompañen en el libro de Salmos, capítulo 119. Vamos a leer del versículo 33 al 40. Repito, Salmos, capítulo 119, del versículo 33 al 40. Amén. Dice así: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Palabra de Dios. Amén. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino.
en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Qué gusto poder verles, aunque yo ahorita estoy viendo una cámara, pero yo sé que detrás de la cámara están ustedes disfrutando de este tiempo de adoración con el Señor, al mismo tiempo de aprender cosas delante del Señor. En el programa, en el portal del Face, puedo ver cuántas personas están conectadas y espero en esta ocasión que pasemos a ser más de 20 personas conectadas. Así que en esta ocasión vamos a empezar a compartir una serie de estudios de temas que hable sobre el evangelismo y sobre misiones. Déjenme compartirles, hermanos, que esto es una palabra que nos da miedo, que nos da temor. Nos da miedo compartir la palabra de Dios, nos da miedo que nos rechacen, nos da miedo no saber qué decir. Habla de la inseguridad que yo tengo en mi fe, habla de mi inseguridad que yo tengo en mi relación con Cristo Jesús. Y a través de estos temas yo quisiera poder crear una cultura misionera en nuestra congregación. La iglesia tiene una razón para existir y esta razón es hacer misiones. Cuando Jesús le dio a sus discípulos esta orden, id y haced discípulos, habla de eso, exactamente de eso, que Dios creó a la iglesia para el extendimiento del reino de Dios, y esa es nuestra tarea. Esta tarde voy a compartir con ustedes el tema que se titula Una carta de recomendación. Antes, permítanme hacer esta oración. Bendito Padre, gracias. Nos acercamos ante tu presencia y Señor, pedimos la dirección y el poder de tu Espíritu Santo para meditar en ella y escudriñar tus tesoros, ese alimento espiritual que sea fortaleza a nuestra vida, que sea guía para nuestras vidas. Yo te pido que tu palabra tenga efecto en el corazón de cada uno de mis hermanos que lo está recibiendo en esta tarde, así como los dichos de mi boca sean gratos delante de ti. En nombre de Cristo Jesús bendito. Amén. Bien, estoy hablando de una carta de recomendación. Pablo escribe a la iglesia de Corintios, ahí en su segunda carta, capítulo 3, versículos 2 y 3, que dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos?
¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación para vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Palabras de Pablo a los Corintios, cuando estamos hablando de un problema grande que tenían los hermanos de Corinto. Algunos de ellos no creían en el llamado de Pablo. Al mismo tiempo, algunos de ellos estaban demostrando un mal testimonio en sus vidas, y este mal testimonio era conocido por todos los que estaban a su alrededor. Por lo tanto, Pablo tiene que tomar cartas en el asunto y hacer claro que cada uno de nosotros, fíjense, cada uno de nosotros somos cartas de Cristo. Y entonces, vamos a analizar esto. Cuando uno recibe una carta en el correo, la recibe cerrada y sellada, y el único que sabe lo que está escrito en ella es el que la remite. Luego que ha sido recibida, abierta y leída por el destinatario, ya no es una carta sellada, sino una carta leída. En una carta abierta ya no hay misterio ni secreto, porque todo se sabe de ella. Ahorita ya muy pocas personas escriben cartas. Yo recuerdo en el seminario, extrañando a la familia, a los seres queridos, escribía muchas cartas. Pero con eso de la modernidad, de la tecnología, ahora los mensajes del Messenger, de Instagram, de todos los portales, pues ya no somos para agarrar una hoja de papel y escribir una carta. Esto es interesante, pero no es lo mismo escribir un mensaje por WhatsApp o Messenger o otro portal que escribir una carta con puño y letra en una hoja de papel. Como que había más intensidad, como que había más seriedad, como que uno se desbordaba más su corazón escribir palabras en una carta. Hoy en día también hasta el negocio del correo se está viniendo abajo, porque nadie escribe cartas para otras personas. Lo único que recibimos son recibos de pagos o de deudas o cosas así. Pero qué emocionante también era en aquel tiempo el poder ir y saber que había una carta que me habían escrito a mí. Entonces yo corría, abría la carta y leía todo, y en esa carta me reflejaba lo que había en el pensamiento y en el corazón de la persona que me había escrito esa carta. Pablo está hablando de que cada uno de nosotros somos cartas escritas por Dios. Nuestras vidas son escritas por Dios. Ya no escribimos nosotros nuestra propia carta, sino Dios es el que escribe ahora en nuestra vida. La verdad es que muchas personas son como las cartas cerradas, de las que nadie conoce, porque ellas no revelan nada y ponen en secreto y ocultos toda su vida. Otros, por el contrario, escriben biografías para que la gente conozca sus historias, aunque nunca realmente llegaron a ser cartas completamente abiertas y leídas, porque no lo cuentan todo. Hay muchas películas, por ejemplo, que hablan sobre personajes, por ejemplo, muchos documentos o muchas películas que hablan de Hitler, por ejemplo, pero nunca estas películas demostraron lo que era realmente Hitler. Y no lo estoy defendiendo, sino que solamente nosotros conocemos el lado feo, desagradable de este personaje de la historia que hizo muchísimo daño a la humanidad. Pero muy pocas personas se pusieron a escribir realmente lo que era este individuo en su persona, en su ser interior, lo que había en su mente. ¿Qué fue lo que lo motivó a hacer tantas cosas horribles en este mundo? Nosotros, dice la palabra de Dios, somos cartas de recomendación hacia la vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una carta de recomendación? Una carta de recomendación es un documento que, además de acreditar la experiencia y periodo en que una persona se desempeñó en un cargo específico, la recomienda por su responsabilidad, profesionalismo y cualidades que le hacen merecedor de un reconocimiento.
cuando yo cambio de un lugar a otro de trabajo, es necesaria una carta de recomendación. Hay gente que sale, por ejemplo, de las escuelas, de las universidades y necesita experiencia en el trabajo, para que en el tiempo que tenga de experiencia en el trabajo, aunque sea inicial, 1, 2, 3 años, al final cuando tenga una nueva oportunidad de algo mejor, entonces se le puede dar una carta de recomendación hablando de esas cualidades. Esto es una persona apta, una persona capaz, una persona de un carácter firme, etcétera, etcétera. Una carta de recomendación habla bien de nosotros. Lógico que si nosotros hacemos un mal desempeño, una mala actitud, tenemos conflictos en el trabajo, tenemos conflictos con nuestros jefes, de relaciones personales, esta carta de no recomendación va a surgir y va a decir mi patrón, pues yo no recomiendo ampliamente a Daniel porque durante su tiempo de trabajo con nosotros realizó esto y aquello. Entonces, una carta de recomendación, repetimos, acredita o desacredita mi experiencia, mi profesionalismo, mi actitud, mi carácter. El apóstol Pablo le pregunta a los creyentes de Corinto si ellos mismos pueden recomendarse o necesitan las recomendaciones de otros. Pónganse esto en su mente. Si usted tuviera la oportunidad de crear su propia carta de recomendación hacia un trabajo, ¿qué escribiría? ¿Qué pondría ahí? No, pues yo, Daniel Torres, soy una persona creativa, soy muy alegre, muy jovial, me gusta ayudar y empiezo a poner un montón de virtudes, porque yo le estoy escribiendo desde mi perspectiva. Pero hay un problema aquí, eso no sería una carta de recomendación. Yo necesito de otra persona que me conozca y me diga, yo te recomiendo. Entonces, ¿quién es el que me recomienda aquí? En la vida, ¿quién es el que me está recomendando? Es Cristo Jesús, porque Él me compró por precio, Él me cambió, Él me transforma, me da una nueva vida y Él puede decir, yo conozco a Daniel, es mi hijo de la familia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí es algo importante. Yo no puedo emitir una carta por mí mismo, yo no me puedo recomendar por mí mismo, yo necesito de alguien. Todas las personas que buscan entonces trabajo en algún momento han tenido que buscar cartas de recomendación de un amigo, de su jefe, de la policía, incluso de su propio pastor. Porque alguien que no los conoce, alguien que tiene la posibilidad de darle trabajo, quiere saber exactamente quién soy yo. Ustedes como iglesia, cuando estuvieron en el proceso de búsqueda de pastor, con los candidatos que ustedes tuvieron, pidieron cartas de recomendación para saber cómo era el pastor al que ustedes podrían invitar. Caso curioso, y es un dato, no lo estoy poniendo como un problema, pero es interesante. Las iglesias piden carta de recomendación a los pastores. Pero ¿qué pasaría si los pastores, que son los candidatos, pidieran cartas de recomendación de la iglesia? Porque el pastor en un momento dado tiene que decidir con la ayuda del Espíritu Santo si se va o no se va a ministrar a esa iglesia. Es algo que no se hace, ¿verdad? Porque un pastor depende de Dios. Si yo como pastor dependiera de las cartas de recomendación de las iglesias que me puedan decir otras personas sobre esta iglesia, pues mi decisión es, yo no me voy a esa iglesia. O yo no trabajo con esa iglesia. Nuevamente, nosotros no hacemos eso. Nosotros actuamos por fe. Si Dios me manda a una iglesia, sea como sea, yo voy y ministro. En caso contrario, repito, la iglesia sí pide cartas de recomendación bueno, son muchas razones, ¿no? No estoy diciendo que sea malo, simple y sencillamente es como una herramienta para saber cómo es la persona, el candidato, o prever alguna situación que pueda venir en el futuro. Generalmente lo más evidente en una carta de recomendación es para saber más de su carácter, su conducta y sus relaciones personales.
Hay personas también a las que nadie quiere recomendar porque tienen mal testimonio de ellos mismos. Pero Pablo en esta carta parece que está contento con el testimonio de estos discípulos en Cristo. Pero puedo añadir que también estaba decepcionado con otros cristianos de la iglesia que estaban haciendo una vida incorrecta, inmoral y desobediente delante del Señor. Déjenme compartirles que hace, que será un periodo de 3 meses más o menos, me han llegado solicitudes de personas que no conozco que me piden cartas de recomendación de la iglesia porque ellos quieren ser miembros de otra iglesia. Y para mí es difícil porque yo no los conozco, para empezar. Posiblemente otros pastores de años pasados los habrán conocido, pero a veces no es tan fácil comunicarme con otros pastores para preguntarles: oiga, ¿usted conoció a fulanito de tal? Porque me está pidiendo una carta de recomendación. Así que tengo que ir a los libros. Y curiosamente yo no tenía los libros de membresía ahí, porque yo tengo que cotejar si realmente esa persona fue miembro de la iglesia, durante qué tiempo y si desarrolló algún ministerio. Y muchas veces yo tengo que responder: discúlpeme, yo no puedo darle una carta de recomendación porque no lo conozco. Entonces, en el caso de Corinto, Pablo conocía bien a los hermanos de Corinto, y él mismo está diciendo: ustedes necesitan una carta de recomendación de mí como apóstol. Ustedes me conocen, ustedes mismos son mis cartas de recomendación, ustedes son mis ovejas, son el resultado de mi trabajo. Ustedes saben cómo soy. ¿Por qué tienen que estar pidiendo cartas de recomendación a otros lados? Esta es la situación ahí en la iglesia de Corinto. Pregunta: ¿necesita usted la recomendación de su pastor para decir que usted es un verdadero creyente? ¿O puede usted dar testimonio de usted mismo con su vida? Nuevamente me piden cartas de recomendación. Pastor, voy a trabajar en esto, ¿me puede dar una carta de recomendación? ¿Qué es lo que voy a poner en la carta de recomendación? Bueno, fulanito de tal es miembro activo de nuestra congregación durante tanto tiempo y es miembro responsable, fiel en todas las actividades, etcétera, etcétera, y demostrando un buen testimonio. Esto puede ser un documento legal, puede ser un documento que se necesita. Pero hermanos, déjenme decir que muchas veces como pastor yo me niego, porque yo no puedo decir eso de alguien que no tiene un buen testimonio, de alguien que no participa, de alguien que no es realmente parte de la iglesia. Pero déjenme hacer esta otra pregunta: ¿y qué tal si le piden una carta de recomendación a Dios? ¿Qué creen que Dios les escribiría en esa carta? Van a decir: bueno, yo soy hijo de Dios, así que Dios me va a dar mi carta, pero Dios les conoce a usted mejor que lo que yo le conozco a usted. Y Él va a decir: bueno, y Él es muy sincero en sus cartas, porque si ustedes leen la Biblia es muy detallista en la sinceridad de Dios. Tú eres así, tú eres acá, haces esto, no haces esto, etcétera, etcétera. Entonces de seguro Dios va a escribir una carta indicando con mucho detalle lo que usted hace y lo que usted no hace en su relación con Dios. Por eso muchos dicen: no, entonces yo prefiero tener una carta de recomendación de alguien que no conozco, ahí le doy un billetito y que me dé una carta muy bonita que hablen bien de mí, ¿no? Pero eso es hacer trampa. ¿Puede usted ser un ejemplo de un hombre o mujer íntegros? ¿O puede usted influenciar y que puede usted influenciar positivamente a la comunidad? Las cartas de recomendación son importantes, hermanos. Segundo, somos cartas leídas, dice Pablo en este pasaje. Le preguntaron una ocasión a un deportista famoso que quién era la persona o personas que lo conocían completamente, a lo cual el hombre respondió: los únicos que me conocen así son mi esposa y mi psicólogo. ¿Quién es la persona que le conoce mejor a usted? Usted puede decir: bueno, son mi esposa, mis hijos, mi novio, mi novia. Bueno, incluso en novio no los conocemos completamente. En el transcurso de los años de matrimonio uno conoce a la pareja, y cada día uno va conociendo nuevas situaciones, nuevas facetas en la pareja. Pero Dios es el único que me conoce tal como son. Yo no puedo llegar a engañar a Dios.
Yo puedo mostrarme piadoso ante los hombres, pero puedo ser un verdadero hipócrita delante de Dios. Dios me va a dar una carta de recomendación. Yo, a través de mi vida, que soy una carta abierta, que donde todo mundo puede leer, puede identificar en mi vida que soy realmente un hijo de Dios. Hay muchas cosas, hermanos, déjenme ser sinceros y discúlpenme si esto causa incomodidad, pero la palabra de Dios es directa. Si usted está viviendo en pecado, si usted está viviendo en desobediencia con Dios, recuerde, usted es una carta abierta y lo que son sus hechos, su carácter, sus palabras, sus pensamientos, sus diversiones, va a reflejar su relación con Dios. Sigo insistiendo que dentro de la iglesia no debe de permitirse, porque la Biblia nos dice que no debe de existir, hermanos o hermanas que estén viviendo en pecado delante de Dios. Vivir en pecado es burlarse de Dios, hermanos. Tengan en consideración esto. El que yo viva en unión libre con una persona y no me quiera responsabilizar en formalizar esa relación es un pecado. El que yo haga trampas en mi negocio y porque yo busco mejores ganancias es un pecado. El que yo le diga mentiras a mi pareja, a mi esposa, a mis hijos, en mi propio negocio, es un pecado. El que yo esté diciendo malas palabras, el que yo en los medios de internet estoy buscando diversiones en cosas incorrectas delante de Dios, es un pecado. Y déjenme decirles interesante, de aquí yo creo que ya va a modificar un poquito la lista de amistades que tenemos en la página de la iglesia de Facebook. Llegan muchas solicitudes de amistades. Las admitimos porque queremos que reciban la palabra de Dios. Pero me llegan muchas publicaciones de estas personas que unos no son cristianos y bueno, sacan cada publicación horrible, pero los que me sorprenden son los hijos de Dios, incluso los miembros de la iglesia, donde de repente sale una publicación sacando una idea incorrecta, inmoral, malas palabras, un chiste feo, un comentario feo, una burla fea. Yo me quedo con los ojos y digo, wow, qué carta de recomendación me está dando esta persona, ¿no? Y a veces tengo que poner algunas palabras, hermano, recuerda que eres cristiano, o pongo caritas de que no gusta ese comentario. Y a pesar de eso, que sabemos que las personas leen lo que yo publico en los medios, sigo haciéndolo constantemente porque me gusta la vida de afuera. Mi pregunta en ese aspecto es, ¿cómo voy a convencer a una persona que viva en pecado, que viva inmoralmente, que viva con una lengua horrible, que viva con una relación incorrecta con su pareja? ¿Cómo puedo convencerlo que venga a Cristo Jesús si yo como carta abierta estoy diciendo que soy igual que ellos? Las personas van a decir, no, gracias, yo no quiero ser como tú. Mateo 16, versículo 13 al 14 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Pero la respuesta de Pedro fue asombrosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta es, ¿quién se lo reveló? Dice, fue Dios mismo. En la respuesta del Señor Jesucristo, porque fue mi Padre que te lo reveló directamente. Cuando Dios escribe su carta, que es la palabra de Dios, nos revela su voluntad y nos dice quiénes somos. La verdad es, nosotros vivimos conforme a lo que el Señor dice que somos nosotros. Es decir, soy hijo de Dios, vivo como hijo de Dios. Soy apartado del pecado, vivo apartado del pecado. Repito, yo no voy a poder ser instrumento en las manos de Dios para evangelizar si mi carta, mi vida, está diciendo contradicciones en mi fe cristiana. Ser cristiano no es simplemente pertenecer a una iglesia de Cristo, sino vivir una vida diferente, separados del pecado. A mí me entristece mucho que hay hermanos que tienen muchas ganas de evangelizar. Van, comparten la palabra de Dios, van a las misiones, reparten folletos, hacen muchísimas cosas. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Pero me da tristeza
porque así como lo hacen, sus vidas personales están llenas de pecado y de desobediencia a Dios. Hermanos, esto es burlarse de Dios. Es como si yo mismo escribiera mi propia carta de recomendación, sabiendo que hay muchas mentiras en esa carta de recomendación. Es posible que muchos no sepan lo que fue nuestra vida en el mundo, pero sabrán lo que es nuestra vida ahora. No podemos escondernos. Y dice la palabra del Señor que somos luz, y esta luz no se puede esconder. Así que somos evidentes ante la gente. Así que no podemos esconder tampoco los pecados. Si yo vivo mal, la gente sabe que vive mal, y ese elemento va a ser un estorbo para que esa gente se acerque al Señor. Y pueden inclusive ser nuestros propios familiares. ¿Es usted lo mismo en la iglesia o en la calle o en su casa? Dicen por ahí que hay varias facetas en la vida humana. La que yo tengo en la casa, la que yo tengo en la escuela, la que puedo tener en el trabajo, la que tengo con mis amistades y la que tengo con la iglesia. Si usted tiene estas 5 facetas en su vida, como carta abierta, usted está bien amolado. Porque usted nada más debe de tener una cara. La cara de hijo de Dios, y esa cara se tiene que demostrar en su casa, en su trabajo, en su escuela, con sus amigos, en sus diversiones, etcétera, etcétera. Una sola cara. ¿Puede su esposo o esposa dar un buen testimonio de su carácter cristiano? Es decir, que si yo voy con su esposo o su esposa, oiga, ¿cómo es fulanito de tal? Su esposo, ¿es de buen carácter? Y si esa persona es abierta y sincera, me va a decir, sí, es buen carácter, es bondadoso, es maravilloso. Pero en otras ocasiones a mí me han dicho las mismas esposas, y incluso de los mismos líderes, que tienen un carácter horrible. Que son cartas abiertas. Somos cartas abiertas, hermanos. Si pudieras escribir en una carta todo lo que ha pasado en tu vida sin omitir el menor detalle, ¿tendrías el valor de pegarla en una pared de la iglesia para que todo el mundo la vea? Y estoy seguro que no. Hay muchos hermanos en la iglesia que no les gusta decir lo que son en la iglesia. Miedo, orgullo, les gusta ser retraídos, no quieren que las demás personas sepan de su vida, lo que sea. Pero déjenme decirles, si usted no quiere escribir esa carta, no hay problema. Pero el mundo va a ver en usted una carta y la va a leer, y vas a descubrir qué es lo que hay en su corazón. Y el tercer punto es que somos cartas de Cristo. Esto es algo muy importante e interesante. Cuando dice somos cartas de Cristo, en las palabras de Pablo, cuando la palabra de Dios dice que somos cartas de Cristo, quiere decir que lo que está escrito en nosotros es lo que el Señor ha puesto en nosotros. Hubo un tiempo en que el diablo escribía basura en nuestra mente y corazón, pero ahora es Cristo el que escribe por medio de su Espíritu Santo. Por eso, el que sea carta de Cristo tiene que mostrar las siguientes características. Fíjense, Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí vamos a hacer un trámite burocrático, si quieren llamarlo. Usted es nuevo creyente, ¿ok? Pero la idea es entrar al reino de Dios. Tiene que entrar por una puerta, pero para entrar por esa puerta se le va a requerir de una carta, y esa carta dice: yo acepté a Jesús como mi único y suficiente Salvador y soy nueva criatura. Pero tengo que dar evidencia que soy una nueva criatura. ¿Quién me va a dar esa carta de recomendación? Cristo Jesús. Pero si Cristo Jesús me está dando esta carta de recomendación, yo tengo que darle honor a esa carta. De otra manera sería un traidor, un tramposo, un mentiroso. Otro pasaje, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación.
Mientras vivíamos en pecado, hermanos, éramos enemigos de Dios. Y mi carta decía, soy enemigo de Dios. Vivo en el pecado, estoy esclavizado del pecado. Pero ahora que Cristo Jesús viene a mi corazón, fui comprado por precio. Y el Señor escribe una nueva carta en mi vida, en la cual dice: Daniel Torres es hijo de Dios, es mío, es mi propiedad, es mi siervo, es aquel que es mi instrumento útil en mis manos, para que a través de él otras personas conozcan a Dios. Nosotros no solamente somos cartas de Cristo, hermanos. La palabra del Señor nos dice también que somos embajadores de Cristo. El domingo pasado ya hablábamos sobre eso. Somos soldados de Cristo. Voy a hablar de esto el domingo. Y somos luz y sal del mundo, va a ser el siguiente estudio. Todo esto es lo que somos. Y tenemos que darle renombre a lo que somos. Que debemos demostrar con orgullo lo que somos. No debemos de tener miedo ni vergüenza de lo que somos en Cristo Jesús. Concluyamos. Apocalipsis 2, versículo 17 dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escribo un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Algo interesante en esta carta de recomendación. No solamente Dios dice: Él es mi hijo, yo he pagado con mi sangre, su salvación es mi propiedad, sino y se pone un nombre nuevo, dice el pasaje, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y ese sellito o ese nombre me hace estar seguro en Cristo Jesús. Y esto lo va a conocer la gente. Él es un hijo de Dios. Su comportamiento, su carácter, sus palabras, sus hechos, su manera en que vive en su hogar, su manera en cómo trabaja, realmente es un hijo de Dios. Ahora que tú eres una nueva carta, una carta abierta para todo el mundo, ¿qué es lo que la gente lee en ella? Debes de preguntarte todos los días cuando llegas a tu trabajo, tienes que pensar: ¿qué es lo que la gente ve en mí? Cuando vas a tu escuela o con tus compañeros, tienes que preguntarte: ¿qué es lo que ellos ven en mí? Cuando voy a la iglesia, también tengo que preguntarme: ¿qué es lo que ven en mí? Pero sobre estos tres áreas hay una pregunta más importante: ¿qué es lo que Cristo lee en mi vida? Lo que Dios escribe en ella puede ser leída por todo el mundo, porque es el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Si tú vives una vida de pecado, tú estás haciendo a Dios mentiroso, porque se supone que Dios te salvó y te redimió y te ha dado una nueva vida, eres una nueva criatura. Pero si sigues cometiendo pecado, si sigues viviendo en el pecado, discúlpame, por más que le digas a la gente con palabras que Dios les ama, con tu testimonio se viene abajo todo eso. Nuestra vida debe ser una carta de amor para todos, porque expresa lo que puede hacer el Evangelio de ese Jesucristo para todo aquel que en Él crea. Si antes tu nombre era deshonra, miseria, pobreza, tristeza, amargura, Dios quiere que tu nombre sea alegría, bondad, optimismo y ganas de vivir una vida para Cristo, que le glorifiques en todo. No es el nombre o apellido que tus padres te pusieron lo que cuenta ahora, sino el nuevo nombre que Dios te haya dado. Jacob reconoció que había fallado, y por este reconocimiento, este quebrantamiento, esta humillación, le fue dado un nombre nuevo. Se cuenta que había un hombre en una iglesia que siempre vivió pobre y miserable, quejándose de todo, criticando al pastor y a los hermanos. Era una carta abierta de pecado. No tenía tiempo para dar al Señor. Pero un día, el Señor tocó su corazón y decidió que su nuevo nombre sería Bendición. Todos lo comenzaron a llamar Hermano Bendición. Y con él, con una nueva actitud, comenzó a dar más y más y más. Y en las oportunidades que tenía, se ofrecía para dar más y más, hasta que realmente se sintió satisfecho en su vida. Y él decía, no lo tengo escrito aquí, pero él decía: yo soy una carta abierta y yo quiero que la gente lea en mí que Cristo vive
en mi corazón. ¿Cómo es tu carta? ¿Cómo es tu vida? Somos cartas de Cristo, hermanos, mensajes de vida, de acciones que hablan con mayor poder que las palabras. Yo te pido que así como es importante el evangelismo, porque Jesucristo nos dice, id y haced discípulos, en esa importancia usted vaya con los suyos, con sus familiares, y sean cartas abiertas, pero cartas recomendadas por Dios, no por usted mismo. Cartas recomendadas por Dios, garantizando su cambio de carácter, su cambio de perspectiva, su cambio de manera de pensar, su cambio de actitudes, diciendo, este verdaderamente es mi hijo. Óiganlo. Y a través de mi vida, de mi testimonio, yo puedo llegar al corazón de aquellos que necesitan ser limpios del pecado, para que también tengan una carta abierta escrita por Cristo Jesús en sus corazones. Dios les bendiga a todos. Salmo 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
Tenemos el tiempo para orar, mis hermanos. Durante todo este mes, nuestra meta es ir y hacer discípulos, compartir la palabra de Dios con alguien. Recuerden que todos los días tenemos la oportunidad de compartir el amor de Dios. Puede ser mis amigos, parientes, familiares, no sé, hay muchas personas. Entonces la oración es que cada uno de nosotros seamos realmente embajadores de Cristo. Que se nos quite el miedo. Que podamos quitar todo aquello que nos está estorbando para poder compartir la palabra de Dios. Ahí en su familia, en su hogar, oren para que como hogar puedan ser de bendición a alguien durante este tiempo. Oremos para que el Espíritu Santo nos use así como usó a los primeros cristianos allá en Jerusalén, que hablaron con denuedo la palabra de Dios. Oremos, hermanos.